Soy ella Michelle, y nuestra familia parecía perfecta en el papel. Mamá trabajaba en el servicio de impuestos, llevando su posición como una insignia de honor. Ella llegaba a casa cada noche, con el maletín repleto de papeles, hablando de ascensos y planes de pensión. Papá trabajaba en la administración de la ciudad, pero su corazón no estaba en ello. Lo sorprendía dibujando planes de negocios en servilletas durante la cena. Piénsalo, Sara, decía, con los ojos brillantes de emoción. Una cadena completa de tiendas especializadas, podríamos dejarlo. James, mamá lo interrumpía bruscamente. Tenemos trabajos estables, buenos beneficios. ¿Por qué no puedes estar satisfecho con eso? No entendía sus discusiones entonces. Para mí, los sueños de papá sonaban como cuentos de hadas llenos de posibilidad y aventura. Pero mamá siempre sacudía la cabeza, con los labios apretados en una línea delgada. Luego llegó esa noche. Estaba jugando con mis muñecas cuando el grito de mamá resonó por toda la casa. ¿Qué quieres decir con que sacaste un préstamo? Su voz era aguda, aterradora. ¿Cuánto? Sarah, por favor. He hecho toda la investigación. ¿Estás loco? ¿Quieres que terminemos en la calle? Me arrastré hasta la puerta de mi habitación, espiando por la rendija. Mamá caminaba de un lado a otro, con el rostro rojo de ira. No te dejaré arrastrarme contigo, James. No lo haré. A la mañana siguiente, papá se había ido. Mamá me dijo que se había mudado a otra ciudad para empezar su negocio. No entendía por qué no se había despedido. Las semanas se convirtieron en meses. El negocio de papá tuvo éxito. Lo sabía porque mamá miraba los cheques de manutención con una mezcla de ira y disgusto. Pero nunca volvió, nunca llamó, nunca intentó ser parte de mi vida. Mamá se lanzó aún más a su trabajo después de eso. Contrató a Elena, mi niñera, quien se convirtió en mi cuidadora principal mientras mamá pasaba horas cada vez más largas en la oficina. Tu madre está trabajando duro por ti, decía Elena cuando preguntaba por qué mamá nunca estaba en casa. Pero yo sabía la verdad. Mamá se estaba escondiendo del recordatorio vivo del éxito de papá. Yo prefería enterrarse en hojas de cálculo y formularios de impuestos que enfrentar a la hija del hombre que le había demostrado que estaba equivocada. Algunas noches, la escuchaba por teléfono con sus amigas. Realmente lo logró. ¿Puedes creerlo? ¿Pero a qué costo? Abandonó a su propia hija. Pero papá no solo me había abandonado a mí. Mamá lo había alejado, eligiendo la seguridad de su trabajo sobre la incertidumbre de sus sueños. Y ahora, yo estaba pagando el precio de sus elecciones, atrapada en el medio de su matrimonio roto, viendo a mi madre retroceder aún más en su trabajo mientras mi padre construía su imperio en otra ciudad. Mi abuela Marian era como una explosión de color en nuestra vida en escala de grises. No visitaba a menudo, pero cuando lo hacía, nuestra casa cobraba vida con su energía y calidez. Aunque estas visitas usualmente terminaban en discusiones acaloradas con mamá. Sara, mira lo que has hecho, decía la abuela, gesticulando alrededor de nuestra casa que se sentía vacía. James está prosperando en su negocio, y tú has destrozado a esta familia, ¿por qué? ¿Por tu orgullo? No te atrevas a sermonearme sobre mis elecciones, mamá, respondía mamá bruscamente, con la voz afilada como vidrio roto. Mantente fuera de mi vida y de mis decisiones. Me escondía en mi habitación durante estas peleas, pero aún podía escuchar cada palabra. A veces, la abuela subía después, con los ojos tristes pero la sonrisa cálida. Cuando cumplí 7 años, la abuela empezó a pagar para que asistiera a la Academia Riverside, una escuela privada que dijo me daría mejores oportunidades. Mamá no objetó. Creo que solo estaba contenta de tenerme fuera de la casa por más horas. A medida que crecía, comencé a entender por qué mamá me mantenía a distancia. Cada vez que me emocionaba por un proyecto escolar o mostraba iniciativa en algo, la sorprendía mirándome con esta mirada fría y distante. Le recordaba demasiado a papá, el hombre que le había demostrado que estaba equivocada, que había tenido éxito a pesar de sus predicciones de fracaso. Mamá proveía para mí materialmente. Siempre tenía ropa limpia, buena comida y un techo sobre mi cabeza. Pero nunca había abrazos, ni besos de buenas noches, ni te quiero. Pasaba su tiempo libre con amigas del trabajo, yendo a viajes de fin de semana y vacaciones sin mí. Me quedaba con Elena, mi niñera, o ocasionalmente con la abuela. Pensaba que esto era normal. Pensaba que todas las madres mantenían esta distancia profesional con sus hijos. Hasta el día que fui a la fiesta de cumpleaños de mi amiga Katie. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando Katie derramó su jugo. En lugar de enojo, su madre corrió con una risa cálida. Oh, cariño, ¿estás bien? La abrazó cerca, besando su frente,
ayudándola a limpiar mientras reían juntas. Me quedé congelada, observando la muestra de afecto casual como un antropólogo observando una tribu recién descubierta. La mamá de Katie la abrazaba solo porque sí. Besaba su mejilla sin razón. Decía, te quiero, sin que ninguna ocasión especial lo provocara. Esa noche, me acosté en la cama imaginando cómo sería tener una mamá que me abrazara, que me diera un beso de buenas noches, que quisiera pasar tiempo conmigo. Tuve esperanza cuando mamá empezó a salir con Robert. Él venía a cenar, siempre trayéndome pequeños regalos, dulces o juguetes pequeños. Parecía genuinamente interesado en mis historias escolares, haciendo preguntas y riendo con mis chistes. Cuando mamá anunció que se casarían, me atreví a soñar que finalmente, podría tener la familia que había visto en la casa de Katie. Pero nada cambió. Mamá siguió distante conmigo incluso después de la boda. Luego vino el anuncio de su embarazo. Vas a tener una hermanita, me dijo Robert, sonriendo ampliamente. ¿No es emocionante? Tenía 8 años cuando nació Sophie. Desde el primer día, observé en silencio atónito cómo mamá se transformaba, pero solo para mi hermana. Le arrullaba a Sophie, la cubría de besos, la sostenía cerca solo porque podía. Todas las cosas que había anhelado toda mi vida, Sophie las recibía en abundancia. Mira sus deditos pequeños, susurraba mamá, frotando su nariz contra el cuello de Sophie. No son perfectos. Me paraba en la puerta del cuarto del bebé, viendo a mamá mecer a Sophie para dormir, cantando nanas que nunca había oído. A veces, el dolor en mi pecho era tan agudo que no podía respirar. ¿Por qué podía amar a Sophie pero no a mí? ¿Era porque Sophie no era hija de papá? ¿Porque no le recordaba a mamá su error? El golpe final vino cuando mamá dejó su trabajo para quedarse en casa con Sophie. La misma mujer que apenas me había dedicado 1 hora de su tiempo ahora dedicaba todo su día a mi media hermana. Pero incluso con todo el tiempo en casa, aún no tenía nada para mí. Ella, tu abuela vendrá a recogerte, decía, sin siquiera levantar la vista de Sophie. Necesito enfocarme en el bebé. Pasé más y más tiempo en la casa de la abuela. A veces, lloraba en mi almohada allí, preguntándome qué estaba mal conmigo. ¿Por qué no era lo suficientemente adorable? ¿Por qué mamá no me ama como ama a Sophie? Le pregunté finalmente a la abuela un día. La abuela me atrajo cerca, con la voz cargada de emoción. Oh, cariño, a veces los adultos llevan heridas que no tienen nada que ver con las personas a las que hieren. El dolor de tu madre por tu padre, lo está descargando en ti, y no es justo. Los años que siguieron al nacimiento de Sophie fueron como vivir en un campo minado. Nunca sabía cuándo vendría la próxima explosión. Para cuando Sophie era lo suficientemente mayor para entender las dinámicas familiares, había aprendido a usarlas a su favor con una precisión aterradora. Tenía 14 años cuando los incidentes empezaron a volverse más frecuentes. Una mañana, encontré mi proyecto de ciencias destrozado en mi escritorio. Pero justo cuando iba a regañar a esta pequeña traviesa, ella ya había desaparecido de la habitación. Mamá, Sophie bajó corriendo las escaleras, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella destruyó mi nueva casa de muñecas porque estaba celosa de que papá me la comprara. Esa no es la verdad. Estuve estudiando toda la noche. Sophie, di la verdad. El rostro de mamá se endureció mientras me miraba. ¿Por qué siempre culpas a tu hermana? Ve a tu habitación. Estás castigada por 2 semanas. Esto se convirtió en nuestra rutina. Sophie rompería algo, escondería las joyas de mamá en mi mochila, o plantaría el dinero perdido de Robert en mi habitación. Cada vez, intentaba defenderme, pero mis palabras caían en oídos sordos. Vi cómo tomó tu brazalete, mamá, diría Sophie, con la voz goteando falsa preocupación. No quería decirlo, pero ha estado robando cosas. Robert me miraba con disgusto. Sabía que no podíamos confiar en ella. De tal palo tal astilla, ambos deshonestos hasta la médula. Al principio, luchaba, lloraba, gritaba, suplicaba que me creyeran. Pero gradualmente, aprendí que defenderme solo empeoraba las cosas. Sophie se deleitaba en mis castigos, observando con una pequeña sonrisa mientras me enviaban a mi habitación, me castigaban o me quitaban mi mesada. Una noche, escuché a mamá y Robert hablando en su dormitorio. Me había detenido a recoger algo de ropa en el pasillo cuando sus voces se filtraron por la puerta. ¿Por qué no la enviamos simplemente a vivir con tu madre?, estaba diciendo Robert. No es más que problemas. ¿Estás bromeando?, se burló mamá. James envía 33,000 pesos en manutención cada mes. Por eso puedo permitirme quedarme en casa con Sophie. Una vez que ella cumpla 18, ese dinero se detiene. Necesitamos mantenerla aquí hasta entonces.
La canasta de ropa se deslizó de mis manos, la ropa se esparció por el piso. Ahí fue cuando todo encajó. No era una hija para ella. Era un boleto de comida. La única razón por la que me mantenía cerca era el dinero de mi padre. Esa noche, me acosté en la cama y hice un plan. Me enfocaría en mis estudios, entraría a una buena universidad y escaparía de esta casa para siempre. Empecé a quedarme tarde en la biblioteca, tomando clases extra, cualquier cosa para minimizar mi tiempo en casa. Mírala actuando tan superior con sus estudios, se burlaba Sophie. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Pero ya no me importaba. Cada insulto, cada acusación falsa, cada castigo, solo contaban los días hasta mi libertad. Empecé a llevar un calendario, marcando los días hasta la graduación como un prisionero marcando el tiempo hasta la liberación. Cuando Sophie robó el perfume caro de mamá y plantó la botella vacía en mi habitación, acepté el castigo en silencio. Cuando tomó dinero de la billetera de Robert y lo metió en el bolsillo de mi abrigo, ni siquiera intenté defenderme. Sus palabras ya no podían herirme. Ya me había ido en mi mente, contando los días hasta que pudiera hacerlo realidad. Era un martes a finales de marzo durante mi último año cuando todo finalmente se derrumbó. En el momento en que abrí la puerta principal, el olor acre del humo golpeó mis fosas nasales. Mi corazón se detuvo. Vivir en esta casa me había enseñado que el desastre podía golpear en cualquier momento. Siguiendo el olor, corrí hacia el sótano. La escena que me recibió hizo que mi sangre se helara. Sophie estaba agachada en la esquina, rodeada de periódicos y cajas de cartón en llamas. Había creado una pequeña hoguera, y las llamas ya lamían peligrosamente cerca de los estantes de almacenamiento de madera. «Sophie, ¿estás loca?», grité, lanzándome hacia adelante. «Vas a quemar la casa». Sin pensar, agarré sus hombros y la aparté del fuego. Todo pasó tan rápido. Perdió el equilibrio, tropezó hacia atrás y extendió el brazo para amortiguar la caída. El crujido enfermizo que siguió me perseguirá para siempre. ¡Ajá! El grito de Sophie perforó el aire mientras se aferraba al brazo. «Me lastimaste. Lo hiciste a propósito». Con la mano temblando, saqué mi teléfono y llamé a mamá mientras simultáneamente intentaba apagar las llamas restantes. «Mamá, hubo un accidente». «Sophie está herida. Por favor, ven a casa ahora». Todo después de eso pasó en un borrón. Mamá irrumpió por la puerta, miró una vez a Sophie acunando su brazo y la llevó al hospital sin siquiera mirarme. Me senté en las escaleras, con la ropa aún oliendo a humo, esperando que cayera el hacha. Cuando regresaron horas después, el brazo de Sophie estaba enyesado y el rostro de mamá estaba petrificado. Sin decir una palabra, caminó directamente a mi habitación y empezó a sacar mi ropa, arrojándola a bolsas de basura. «Mamá, por favor déjame explicar», supliqué. Sophie estaba jugando con fuego en el sótano. Estaba tratando de salvarla. «¿Puedo mostrarte él?» Ella me contó todo. Me cortó mamá, con la voz temblando de rabia. «¿Cómo la empujaste por las escaleras porque estaba celosa de su nueva mochila escolar? ¿Cómo la has estado amenazando por semanas?» «¿Qué? Eso es una locura. Hubo un incendio». Sophie estaba en la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro. «Deja de mentir». «Me lastimaste a propósito. Siempre me has odiado». «Fuera», dijo mamá, arrastrando las bolsas hacia la puerta principal. «Fuera de mi casa antes de que llame a la policía y te haga arrestar por asalto». «¿Quién crees que creerán?» Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Tenía razón. Con mi historial de incidentes pasados, todos cuidadosamente orquestados por Sophie. ¿Quién me creería? Necesito dinero también. Mamá rió con ira. ¿Dinero? La manutención de tu padre pagará las facturas médicas de Sophie. Y ni pienses en correr con él con alguna historia inventada. Una palabra tuya, y presentaré un informe policial sobre este asalto. ¿Cómo se vería eso en tus solicitudes universitarias? La amenaza colgaba en el aire como veneno. Con manos temblorosas, agarré mi abrigo y una de las bolsas de basura que contenían mis pertenencias. El resto de mis cosas yacían esparcidas por el césped delantero como escombros después de una tormenta. Me dirigí a la casa de la abuela en un aturdimiento, arrastrando la bolsa detrás de mí. Cuando abrió la puerta, una mirada a mi rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Los siguientes meses pasaron en un borrón de estudio y solicitudes universitarias. Cuando llegó el día de la graduación, me senté entre mis compañeros, escaneando la multitud. A pesar de todo, una pequeña parte de mí esperaba ver el rostro de mamá en la audiencia. Pero solo estaba la abuela, radiante de orgullo mientras recibía mi diploma con honores. Gracias a mis calificaciones y determinación, gané una beca completa para la Escuela de Negocios de la Universidad Estatal.
Esos 4 años fueron un soplo de aire fresco, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin acusaciones falsas, solo la libertad de ser yo misma y destacar. Después de graduarme con un título en gestión de negocios, conseguí un trabajo en una firma de marketing. 8 años volaron, cada uno llevándome más lejos del trauma de mi hogar infantil. Tenía mi propio apartamento, una carrera exitosa y, lo más importante, paz. Mi única conexión familiar era la abuela, quien siguió siendo mi roca a través de todo. Luego conocí a David. Él literalmente chocó conmigo en una cafetería, derramando su latte sobre ambos. En lugar de enojarse, no podíamos parar de reírnos al respecto. Déjame comprarte un café de reemplazo, dijo, y tal vez una blusa nueva. Un café llevó a una cena. La cena llevó a más citas. Y en 6 meses, estábamos planeando una boda. Fue una ceremonia pequeña, solo nosotros, un juez y la abuela, quien lloró lágrimas felices durante todo el tiempo. Mereces esta felicidad, cariño, susurró durante nuestro baile madre-hija, que había insistido en hacer. David era dueño de una cadena de restaurantes de comida rápida exitosos en toda la ciudad. Una noche durante la cena, mencionó tener problemas con su gestión de la cadena de suministro. Eres genial en análisis, dijo. ¿Considerarías venir a trabajar conmigo? Podría usar a alguien en quien confíe para supervisar nuestras compras. Salté ante la oportunidad. Finalmente, toda mi formación en negocios podría usarse en un negocio familiar, uno saludable, construido sobre confianza y respeto mutuo. En meses de sumergirme en el papeleo, patrones empezaron a emerger. Varios proveedores estaban cobrando consistentemente de más mientras entregaban productos de baja calidad. Pero un vendedor, Freshfields Produce, era particularmente atroz. David, mira estos números, dije una noche, esparciendo informes por nuestra mesa de comedor. Freshfields nos ha estado cobrando 40% por encima de la tasa de mercado por productos que apenas cumplen con el grado. Y mira estos registros de entrega, están consistentemente atrasados, afectando nuestra gestión de inventario. David estudió los informes cuidadosamente. Este es un trabajo excelente, cariño. No es de extrañar que nuestros márgenes de ganancia hayan estado ajustados. Voy a terminar su contrato inmediatamente. Ya he investigado algunas alternativas, dije, sacando más documentos. Estas 3 compañías tienen mejores precios y calificaciones de calidad. Mientras veía a David hacer llamadas para comenzar el proceso de cambiar proveedores, sentí una oleada de orgullo. Esto era lo que parecía una verdadera asociación. Trabajar juntos, confiar el uno en el otro, construyendo algo significativo. Mi teléfono vibró con un número desconocido mientras revisaba contratos de proveedores. Algo me hizo dudar antes de contestar. ¿Hola? Hola, soy Sophie. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. 10 años de silencio, y ahora esto. ¿Qué quieres? Mantuve mi voz neutral, professional. ¿No pueden las hermanas ponerse al día? Encontrémonos para un café. Tenemos tanto de qué hablar. No. La palabra salió afilada y final. Di lo que necesitas decir. Hubo una pausa. Luego la voz de Sophie cambió, dejando caer su falsa dulzura. Bien. Tu esposo está a punto de cometer un gran error. Freshfields Produce, esa es la compañía de mi prometido. Las piezas encajaron con una claridad enfermiza. Marcus y yo nos casaremos en 3 meses, continuó Sophie. Hemos estado planeando esta increíble boda. Benjo en la catedral, vestido de diseñador, catering de 5 estrellas. Pero necesitamos los ingresos de la cadena de restaurantes de tu esposo para pagarlo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que han estado deliberadamente cobrando de más a nuestros restaurantes para financiar su boda? No actúes tan santurrona, se burló Sophie. Marcus solo ajustó un poco los precios. Lo necesitamos, ella. Tienes que convencer a David de mantener nuestro contrato. Ajustó los precios. Sentí que mi voz subía. Están cobrando 40% por encima de la tasa de mercado por productos de baja calidad, algunos casi vencidos cuando llegan. Nos están estafando. Se llama negocios, hermana. Además, me lo debes después de todo lo que hiciste. Todo lo que hice, la corté. ¿Te refieres a cuando encendiste un fuego en el sótano y luego me echaste de mi hogar? Fueron todos esos años en que plantaste artículos robados en mi habitación solo. Habla con David, exigió Sophie. Dile que mantenga nuestro contrato, ¿o qué? ¿Mentirás sobre mí de nuevo? Ya no soy esa niña asustada, Sophie. No te ayudaré a defraudar el negocio de mi esposo para financiar tu boda de ensueño.
Encuentra otra forma de pagar por tu catedral. Te arrepentirás de esto. Escupió y colgó. 20 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Mamá. ¿Cómo te atreves? Empezó sin preámbulos. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. En realidad reí. ¿Familia? ¿Qué familia? ¿La que me incriminó por robo? ¿La que me echó a la calle con bolsas de basura de ropa? Eres una pequeña ingrata. Tu hermana finalmente está feliz, finalmente se casa, y tú estás tratando de arruinarlo. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Lealtad? Mi voz estaba firme ahora. Ven, hablemos de lealtad, mamá. ¿Dónde estaba tu lealtad cuando necesitaba una madre? ¿Cuándo Sofía me incriminaba por robo? ¿Cuándo dormía en el sofá de la abuela porque elegiste creer otra de las mentiras de Sofía? Le rompiste el brazo, gritó mamá. Luz salvo la vida. Estaba jugando con fuego en el sótano. O olvidaste ese detalle conveniente. Pero nunca quisiste la verdad, ¿verdad? Solo querías excusas para odiarme porque te recordaba a papá. No te atrevas. No, tú no te atrevas, la corte. No tienes derecho a exigirme nada. La única familia que tengo es la abuela, quien realmente me ama. Sofía y su prometido pueden encontrar formas honestas de pagar por su boda. No les ayudaré a robar del negocio de mi esposo. Con eso, colgué. Esa noche, me senté con David en nuestra sala de estar, con las manos envueltas alrededor de una taza de té que se había enfriado hace tiempo. Le conté todo, sobre Sofía, su prometido Marcus, su esquema para financiar su lujosa boda mediante el sobrecosto a nuestros restaurantes. David escuchó en silencio, con el rostro oscureciéndose con cada detalle. Cuando terminé, extendió la mano y tomó mis manos en las suyas. Cariño, no solo voy a cancelar su contrato ahora. Me aseguraré de que cada dueño de restaurante en esta ciudad sepa exactamente qué tipo de negocio dirige Freshfields Produce. ¿Estás seguro? Pregunté. Probablemente intentarán causar problemas. Que lo intenten, dijo David firmemente. Lo que están haciendo no es solo poco ético, es fraude. Y yo protejo lo mío, tanto mi negocio como a mi esposa. Durante la semana siguiente, David compartió la documentación que había reunido con otros dueños de restaurantes en su red. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Uno por uno, los restaurantes comenzaron a cancelar sus contratos con Freshfields Produce. La reputación de Marcus en la industria fue destruida. Luego vino otra llamada de mamá. Has ido demasiado lejos, Cecilio. Estás destruyendo el futuro de tu hermana por rencor. No, mamá. Su propia deshonestidad hizo eso. Bueno, veamos cómo te gusta ser cortada completamente, amenazó. Hablaré con tu abuela esta noche. No verás ni un centavo de herencia después de lo que has hecho. En realidad sonreí. Adelante, llama a la abuela. Ya le conté todo la semana pasada. Hubo una pausa al otro lado. Efectivamente, continué. Le conté sobre el fraude del prometido de Sofía, sobre su intento de chantaje, sobre tus amenazas. ¿Y sabes qué? Ya actualizó su testamento. Soy su única heredera, no es que me importe el dinero. A diferencia de algunas personas, puedo construir mi propio futuro sin estafar a otros. La respuesta de mamá fue una ristra de maldiciones antes de colgar. Pasaron semanas. A través de la vid, escuché que la boda soñada de Sofía había sido cancelada, sin catedral, sin vestido de diseñador, sin catering de 5 estrellas. Ella y Marcus tuvieron una ceremonia rápida en el ayuntamiento en su lugar. Aparentemente, me culpaba por arruinar su día especial y destruir el negocio de su prometido. Pero no sentía más que paz. Por primera vez en mi vida, había mantenido mi posición contra su manipulación y había ganado. Sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. La semana pasada, la abuela vino a cenar. Mientras nos sentábamos en nuestro jardín viendo el atardecer, apretó mi mano. «Sabes, ella», dijo, «a veces la familia en la que naces no es la familia para la que estás destinada. Construiste algo hermoso aquí. Un matrimonio amoroso, un negocio honesto, una vida de integridad. Estoy tan orgullosa de ti». Miré alrededor a mi hogar, mi vida, todo lo que había construido a pesar de, o tal vez por, todos los desafíos que me habían lanzado. Sofía y mamá podrían culparme por sus fracasos, pero yo sé la verdad. Su caída vino de sus propias elecciones, su propia deshonestidad, su propia crueldad. En cuanto a mí, finalmente tengo lo que siempre quise. Una familia real construida sobre amor, confianza y verdad. Y nada que puedan hacer me lo quitará jamás.